Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos con nosotros al señor Eduardo Gariboto. Él es secretario general del Ministerio de Agricultura. Bienvenido acá al programa. ¿Cómo estás? Señor Gariboto, estábamos conversando antes del programa sobre varios temas, pero uno de los temas que usted quería tocar primero era un tema que, bueno, es un problema bien serio para muchas de las personas, que es el tema del clima, básicamente, el friaje que están sufriendo muchas comunidades agrarias. Claro, históricamente, hace muchos años que más o menos en la segunda quincena de mayo hasta más o menos fines de agosto se presentan problemas climáticos que son los denominados friajes, incluso heladas. Las heladas se presentan repentinamente y matan a las plantas y también a los animales. Y el friaje es algo constante que tiene que ver con los vientos, etcétera, que genera pues que la temperatura baje ostensiblemente y eso pueda generar, desde nuestro extender como Ministerio de Agricultura, puede generar pues problemas de mortandad de los animales, ¿no? Estamos hablando de ganado ovino, de camélidos sudamericanos y de ganado vacuno. Ahora, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Agricultura frente a esta situación? Tenemos nosotros un programa que es el programa Agro-Rural, que precisamente trata de apoyar a las zonas donde generalmente en este periodo del año se dan los friajes. Estas zonas son parte de Arequipa, el 100% de Apurímac, Huancavelica, Puno, parte de Moquegua, Junín, Huánuco, hasta el norte de Ancash, el sur de Ancash también y parte de Lima. Entonces para nosotros es fundamental porque estamos hablando de una población que podría ser afectada, hablando de camélidos y de ovinos, más o menos de 1.200.000 cabezas. Y lo que estamos aplicando ahora es un fondo de 9 millones de soles que tiene Rural para poder aplicarle vacunas a estos animalitos. Tenemos más o menos una provisión para llegar a 700.000 vacunas y como quiera que son 1.200.000, es probable que el MEF nos dé un crédito suplementario de 6.200.000 para poder cubrir toda la demanda en esas zonas que podrían ser afectadas con los friajes. También tenemos el tema de los forrajes, que es el alimento del ganado, que normalmente cuando se da el friaje se deteriora. Entonces hay que tener conservado un alimento para el futuro inmediato. Entonces el Ministerio de Agricultura, socialmente, a través de Agrorural, trata de apoyar a esas comunidades campesinas que tienen precisamente estos animales para que tengan una provisión alimentaria después del friaje. Y también el tema de los cultivos, ¿no? Porque estamos hablando de más o menos 220.000 hectáreas que podrían ser afectadas. Y tenemos ahí, por ejemplo, la idea de comprar mochilas bomba para los agricultores y aplicar abono foliar, que es el abono que está aplicado directamente a las hojas. Y finalmente también capacitar a los agricultores antes del friaje. ¿Por qué? Porque muchas veces sobrerriegan sus cultivos y eso más bien genera por el friaje mismo que se congele todo y finalmente matan a las plantas. El tema es económico también, porque si esos agricultores pierden sus cultivos y pierden su ganado, definitivamente pues van a tener problemas económicos en un futuro. Sumado al hecho de que también ellos pueden adquirir enfermedades por el propio friaje, ¿no? Tengo entendido que el Ministerio de Vivienda ya está viendo ese tema, ¿no? No sé qué tantos datos habrá, pero ¿este es un tema que se está volviendo más complicado en los últimos años? No, claro, por supuesto, es un hecho que va a ser así. Por el calentamiento global. Así es, por los cambios climáticos, ¿no? Es más, ya queremos de alguna forma introducir alguna tecnología que te voy a dar la primicia, lo voy a adelantar. Estamos viendo, vamos a hacer un programa piloto a ver si se puede implementar en este año y también el próximo año ya sería un boom. Resulta que existe una universidad muy prestigiosa que tiene unos técnicos que han generado una suerte de tecnología para una casa que le denominan casa caliente. ¿En qué consiste este tema? En la pared de la casa, en donde le llegan los rayos solares en el día, es pintada de negro para poder captar los rayos solares y luego es puesta encima una malla de plástico transparente para que capte el calor del sol y se queda almacenada entre la malla y la pared porque está herméticamente. Esa pared tiene como 4 orificios que durante el día tiene que hacer que el aire caliente se mude hacia el interior de la habitación y luego cuando ya baja el sol tapan los orificios y la habitación se mantiene caliente. Eso ya se ha comprobado, es una tecnología fácil de realizar, poco costosa y lo queremos aplicar también en los cobertizos.
Los cobertizos vienen a ser los lugares que más o menos tienen 70 metros cuadrados, en donde ahí se albergan los animales de noche, precisamente para que se puedan guarecer del frío y de la lluvia, ¿no? Ahora, nuestro problema es que los cobertizos son bastante descubiertos por el tema de salubridad de los animales. Entonces estamos buscando la forma de poder aplicar esa tecnología y vamos a tener las coordinaciones con la jefa de Rural y con el señor ministro. Ya se adelantó un poco el tema. Usted básicamente, si los cobertizos fueran todos cerrados, ¿que apestarían demasiado? No, pero el tema es que los animalitos en la noche duermen. Y entonces utilizan los cobertizos más que todo como dormitorios. Ahora fíjate tú, ¿qué pasaría si en la madrugada habría pues una helada terrible? Porque las heladas se presentan de un día para otro. El friaje es una cosa con paulatina, ¿no es cierto? Noche, qué sé yo, entonces los campesinos tendrían probablemente mucho frío y hasta ellos mismos se podrían guarecer en estos cobertizos calientes. Porque creo yo que es más difícil poder implementar esa tecnología en todas las casitas de los campesinos. De repente podríamos hacer en esas habitaciones grandes, que serían estos cobertizos, que incluso podrían servir para los propios campesinos. En salvaguarda de animales en la noche, porque los que están en el pueblo están más protegidos que los que están afuera cuidando a los animales, supongo. No, porque normalmente también los cobertizos están en las zonas donde están los propios agricultores, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de implementar. Es fundamental el tema de la tecnología. Fíjate tú, poniendo piedras en el piso de color negro, poniendo una pared negra, una malla, un plástico transparente donde pueda pasar el sol, orificios para que se caliente, pase el aire, pueda recircular porque hay orificios arriba, orificios abajo, entonces el aire caliente sube, el aire frío que está dentro de la habitación sale y eso va recirculando. Ya más o menos en 9 o 10 horas que dura el sol fuerte en las zonas altoandinas, entonces eso va a generar que se calienten las habitaciones. Sería ideal que eso lo tengan todas las viviendas, ¿no? Tengo entendido que ese sistema se ha aplicado solamente en 500 viviendas, que no es nada. Y lo están replicando los propios campesinos. Y también lo que se busca es hacer un cielo raso que tenga un material que se llama arpillera, que es el material de los sacos de arroz, ¿no es cierto? Lo tiemplan en el techo y le pasan una mezcla de cola de carpintero con yeso. Y eso hace que termine bien templado el cielo raso y finalmente también pueda ser un tanto hermético para que pueda conservar el calor de las habitaciones. O sea, la mayoría de estas ideas, digamos, son con materiales locales, materiales que están ahí, nadie está importando algo. Por supuesto, ¿no? O sea, es algo tan simple, y ver la forma de decirle al campesino tu cobertizo o tu casita, tienes que ponerle una pared que siempre esté directamente, ¿no es cierto?, dirigida hacia el sol, para que en el día el calor del sol pueda llegar a ella. Y si la pintas de negro y si le pones una malla que va a generar que el calor se concentre, finalmente puedas conservar ese calor y pueda irradiar dentro de la habitación o del cobertizo, que es lo que queremos hacer. Yo creo que lo estás haciendo, y vamos a hablar más en resumen, es decir, de que antes era explotar recursos, hoy en día no es solo explotar, sino gerenciar, y la inteligencia, o sea, hacer pequeñas cosas como estas, como aprovechar el calor del sol inteligentemente, es donde la rentabilidad y el futuro está. Claro, ahora nosotros en el Ministerio de Agricultura no solamente tenemos pues agrorural, tenemos también el SENASA. Entonces el SENASA, por ejemplo, está apoyando también en el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Es precisamente para darles un combo a los campesinos, su cobertizo, su forraje, sus vacunas, ¿no es cierto? Y su capacitación y su abono, para que puedan mantener vivos sus cultivos y sus animales, que están proclives precisamente a tener estos problemas de friaje, ¿no? Los que están gestando, ¿no es cierto? Las hembras que están gestando, los recién nacidos, ¿no? Y aquellos que pueden tener enfermedades. Y en todo caso, con las vacunas se buscaría la previsión de que no se den esas enfermedades. Vamos a un corte y volvemos con el tema. Bienvenidos de vuelta, estamos acá con Eduardo Gariboto, el secretario general del Ministerio de Agricultura. Eduardo, estamos hablando sobre diferentes cosas que ha estado haciendo el Ministerio para el friaje y bueno, buenas ideas prácticas que es como utilizar el sol para calentar. La innovación tecnológica todavía no está completamente comprobada porque nos han tocado la puerta hace poco. Esta universidad que te digo que nos habla de esta tecnología, nos hubiera gustado
habernos enterado de este tema en enero y quizás hubiéramos tenido mayor tiempo para poder implementar. Si no lo podemos hacer en este año como quisiéramos, estamos seguros que el próximo año lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer un plan piloto primero. O sea, vamos a tratar de hacer un cobertizo caliente, a ver si funciona. Hablar también con nuestros veterinarios del SENASA para que nos digan si los animalitos están capaces de resistir. Pero la física que estás explicando es una física bastante simple. O sea, debe de hecho que va a funcionar, pero ojo, pues aquí también necesitamos la opinión de nuestros veterinarios, que nos digan de alguna forma, ¿no es cierto? Si eso afecta o no afecta. Así es, a los animales, ¿no? Estamos hablando de un sitio que va a estar hermético en la noche. Ahora, el animal normalmente hace sus necesidades, calculo yo, en el día porque en la noche se dedica a dormir. Pero de todas maneras el veterinario es el que finalmente va a tener la última palabra. Pues tiene que haber una serie de cosas. Tiene que haber muchísimos temas que tienen que aclararse, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer nuestro plan piloto y bueno, poner ese material que te digo, ese plástico, ¿no? Que se llama agrofilm, ¿no? Que va a ir como si fuera una media carpa, ¿no? Que va a ir pegada a la pared, que va a terminar deslizándose por el tema de las lluvias. A los costados también va a estar herméticamente cerrado. Va a tener un armazón que va a ser de maderitas, ¿no es cierto? Contra una pared de color negro y abajo se ponen piedras de las pintas de negro. ¿Y es fácil de armar? Es facilísimo de armar. Cada comunidad va a aprender a hacer lo suyo. Por supuesto, o sea, a nosotros nos está costando, si contabilizáramos la mano de obra de los agricultores que ellos ponen su mano de obra, un cobertizo costaría 23.000 soles. Pero en materiales más o menos está saliendo 7.000, lo que le sale a Agrorural, ¿no es cierto? ¿Ya? No hemos cuantificado todavía cuánto nos va a salir esta innovación tecnológica, pero entendemos que nos va a salir muy poco, de repente 1.000 soles, 1.500, no más. Entonces queremos ese mejoramiento de los cobertizos que ya existen, si es que se puede, porque para eso también los ingenieros van a tener que evaluar. Y por último, como tenemos la idea también de construir 600 cobertizos más, en todo caso, esos podrían ir también mejorados, ¿no es cierto? Ya con la estructura en donde, por ejemplo, ya exista una zona que esté herméticamente cerrada y en donde no existan paredes, donde no existan zonas libres, sino alguna parte del cobertizo que tenga dos áreas, una libre. Mejor el calor todavía. Precisamente, ¿no? Bueno, y sería interesante después de varios años, porque supongo que va a ver los resultados económicos, ver cuántos animales más sobreviven, porque eso va a ser un resultado económico cuantificable, supongo que antes eso forma parte también del plan piloto, pero no olvidemos que también existe una inversión social, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos más que todo viendo el tema como si fueran casas calientes donde vive la gente, bueno, no vamos a hablar de cuantificar, eso no es un costo-beneficio, estamos hablando de vidas humanas, ¿no es cierto? Ahora, no, que indirectamente también tiene que ver, porque muchos tienen una economía de subsistencia. Entonces, viven del cultivo, viven o sobreviven, ¿no? Pierden de los ganado, animales, pierden su ganado y pierden su subsistencia, su sustento, ¿no? Claro. O sea, también hay que verlo por ese lado, ¿no? Quería cambiar totalmente de ángulo, digamos, hacer otra pregunta, que es otra pregunta que te la hice antes de comenzar la entrevista, que nos interesa muchísimo, porque es algo financiero y porque es algo que ya tiene unos 40 y pico años, los bonos de la reforma agraria. Tenemos enterado... Estamos hablando de 1970, ¿no? Cuando se implementó la ley de la reforma agraria. 42 años. ¿No? Sí. 42 años. Sabemos de que ahora el Perú está saliendo afuera a Londres a traer inversionistas, pagamos nuestra deuda externa el año 96, hemos hecho una serie de cosas. Pero lo bueno de la reforma agraria verdaderamente es la lacra más histórica que tenemos ahí sentada. Y tú me dices de que el gobierno ya está pagando a algunos que han ganado juicios, pero la gran mayoría verdaderamente está con los brazos cruzados esperando de que el gobierno dé una solución global y no de que solamente, digamos, los Pepe vivos que saben hacer juicios buenos y saben demandarle al Estado puedan los cobrar, sino que todos cobren de una manera igualitaria. Claro, ya se ha implementado una comisión en donde se están evaluando precisamente todas las sentencias y las deudas que tiene el Estado con sentencias judiciales firmes. O sea que tienen autoridad de cosa juzgada. En el caso del Ministerio de Agricultura hay un caso muy peculiar, ¿no? O sea, no es un ministerio que como otros que puede tener, por ejemplo, deudas laborales que devienen de sentencias firmes, consentidas, ejecutoriadas, sino también tiene deudas bastante grandes que tienen que ver precisamente con el tema de la reforma agraria. Nosotros ahorita tenemos un pasivo de 290 millones de soles
que a nuestro entender es impagable si no tenemos el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Son 990 millones que tienen que ver con deudas por la reforma agraria que nacen de sentencias que tienen la calidad, la autoridad de cosa juzgada. ¿Y que no estamos pagando? No, por supuesto que sí, claro que se están pagando, porque es una obligación de la ley, es una obligación legal de que el Ministerio pague esas deudas, pero la Ley General de Presupuesto determina que primero dentro del presupuesto que nosotros tenemos, descontando algunos conceptos como por ejemplo el tema que tiene que ver con el pago de sueldos y salarios y otros conceptos más, el universo de nuestro presupuesto y sobre eso se aplica de 3 a 5%. O sea, solamente pagan lo que pueden. Perdón, de 3 a 5%. De ese universo, de esa detracción del 5%, o 3%, o 4%, lo que se defina en el Ministerio según nuestros requerimientos y capacidades, se determina como un fondo para hacer un pago a aquellas personas naturales o jurídicas a quienes debemos, por cualquier sentencia judicial firme, ya en tanto no hayan pasado 5 años. O sea, es como una especie de protección. Bueno, entonces se hace un prorrateo. Pero vuelvo a decir, se paga lo que se puede, no se paga todo lo que se debe. Pero cuando llegas al 6º año, de acuerdo a ley, tienes que pagar el saldo existente. El problema es que en el caso del Ministerio de Cultura, como el costo de el pago que tenemos que hacer por las sentencias judiciales es tan alto, llega un momento que, por ejemplo, en este año se va a pagar casi 8 millones y pico en total de todas las sentencias judiciales, y eso no llega a ser el 5% de toda la deuda. Entonces al final es como si fuera una deuda impagable, porque pasan 5 años, cuando llegas al 6º año tendrías que pagar todo, y ahora se nos vienen a nosotros sentencias que ya van a cumplir el 6º año, el próximo año o en el 2014. Entonces ahí tendríamos nosotros que articular con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos haga un crédito suplementario y podamos cumplir con esas sentencias. Por ahora tenemos una especie de protección patrimonial por 5 años en donde nos permiten pagar del 3 al 5% de una parte del presupuesto, que es el total deducidos algunos conceptos. Y de los que han ganado sentencias judiciales, pero básicamente el mensaje que tú le estás diciendo acá a la gente que tiene... Claro, podría ser que hagan su juicio y que una vez que ganen su juicio ahí recién tienen la capacidad de poder cobrar esas sentencias. Yo entiendo que eso... Claro. No esperen que el gobierno los vaya a ayudar, no esperen de que va a haber un acuerdo global justo para todos. Cada uno agarre su mejor abogado y trate de exprimirle todo lo que puede al gobierno, porque es la única manera de cobrar. No, esa sería una postura antes de esta comisión que se ha creado. ¿Ok? O sea, ya existe una comisión que se ha creado para poder manejar el tema del pago de las sentencias judiciales. Pero lo que a mí me preocupa es de que... bueno, hay gente que no ha hecho juicio, hay gente que... Pero eso es un mensaje terrible, es un mensaje de que dice solamente me mete en juicio y les voy a pagar. A ver... No, yo entiendo la crítica, ¿no? Definitivamente nosotros lo que hacer es buscar las soluciones, por ahora, ¿no es cierto? Encontrar los problemas, pero el MEF al final de cuentas que va a tener que tener una decisión global. Existen muchos requerimientos. Yo te digo, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura tenemos más o menos más de 1000 trabajadores en la Administración Central, en donde más de 300 están bajo el régimen 276. Y ellos tienen un básico mínimo y reciben un ingreso adicional que es el incentivo laboral CAFAE, que prácticamente es como si fuera todo su remuneración, o la gran mayoría de su remuneración. Y hace más de 11 años no tienen un incremento sobre ese incentivo laboral CAFAE. Si nosotros pedimos el incentivo laboral CAFAE, que podría significar para nuestros trabajadores, y lo hemos hecho porque ya tenemos un proyecto de ley que estamos tratando de manejar con el Ministerio de Economía y Finanzas, y para que esto ingrese al Consejo de Ministros y pueda ser un proyecto de ley ingresado al Congreso con urgencia para que lo pueda tomar en cuenta el Congreso y de alguna manera solucione el problema de nuestros trabajadores. El problema es que probablemente otros ministerios también hagan cola por el mismo tema. Solo en transportes, por ejemplo, la misma cantidad que nosotros requerimos para pagarles 400 soles más a nuestros trabajadores en transporte significa 115 millones. Entonces ahí tenemos algunos problemas que son álgidos, porque viendo el tema contextualmente, generalmente, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que pensar en prioridades, en distribuciones, y cómo puedo yo pagar esto, ¿no es cierto?, cuando también hay otras prioridades. Yo te voy a decir ahí hay un problema. Por ejemplo, el tema de los trabajadores es básico. Y el tema de las sentencias judiciales, la reforma agraria también es básico. Bueno, pero te voy a decir una cosa, como inversionistas, todavía están viniendo todos muy bonitos acá haciendo cola por venir al Perú porque Perú está creciendo. Pero
cuando se den cuenta que el Perú todavía tiene un montón de deudas internas que no ha pagado, cuando se den cuenta que a sus trabajadores del Estado no se les trata de una manera, llamémosle, transparente. Pero ya se les está tratando bien, por ejemplo, el tema de la formalización CAS, no, yo sé, por ejemplo, también es un signo fundamental de que estamos tratando de cambiar las cosas. Pero claro, tampoco podemos manejar una posición abiertamente populista. Tenemos que buscar salidas y soluciones justas y sobre todo viendo cuáles son nuestros recursos y nuestras capacidades económicas. Está bien, ya parece que te estuviera hablando de alguien del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero creo que tenemos que ser realistas y crudos en ese tema. Está bien que ser realistas, pero yo te lo voy a decir como realista. Una persona que viene a invertir en el Perú y dice, ven, muy bien, me dicen, ven acá, vamos a respetarte tus derechos, no te vamos a expropiar como han hecho en YPF, no vamos a hacer una serie de cosas. Pero, sin embargo, todavía tenemos deudas internas pendientes. Pero, sin embargo, todavía tenemos gente en planilla que les pagamos de una manera extraña. Sin embargo, entonces, todas esas cosas... Sin embargo, tenemos esto, pero lo estamos corrigiendo. Ah, bueno, pero... Esa es la acotación. Lo estamos corrigiendo y lo vamos a corregir. Porque esa es el tema de la inclusión social. La única manera de ser seria. La única manera de ser seria con todos. No puede ser, contigo voy a ser serio y con los otros no. El tema de la inclusión social parte por pagarle más a esos trabajadores que hace 11 años no ganan más, y también parte por considerar a aquellas personas que se les arrebataron sus terrenos y que han tenido que hacer juicio para que les paguen unos bonos que los tienen hace más de 40 años. ¿Verdad? Sí. Vamos a un corte y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estamos con el señor Eduardo Gariboto, el secretario general del Ministerio de Agricultura. Señor Gariboto, quería decir unas últimas palabras sobre la reforma agraria. En el caso de la reforma agraria y de todas las deudas que tiene el Estado, además que aquellas que están con sentencias firmes, ejecutoriadas, con autoridad de cosas juzgadas y que se tienen que pagar sí o sí, bueno, existe una comisión. Esa comisión se maneja en el Ministerio de Economía y Finanzas, que precisamente evalúa cómo pagar las deudas internas que tiene el Estado. ¿O cómo no pagarlas? No, ¿cómo no pagarlas? No. No, pues es que, disculpa, pero voy a ser muy claro. Si solamente están pagando las que le ganan en juicios, ellos están viendo cómo no pagarlas hasta el final. Si quisieran pagarlas, sería un acuerdo global. Es que no. Desde agosto del año pasado se ha estado evaluando la forma de pagar las deudas que tiene el Estado. Y obviamente esto no puede ser de la noche a la mañana, si no la caja fiscal quebraría. No, está bien, pero sería bueno que se trate a todos por igual y no solamente a los que tienen buenos abogados. Lo estamos manejando así, o sea, no solamente estamos hablando de las sentencias judiciales, el MEF está evaluando con esta comisión todas las deudas, no solamente aquellas que tienen sentencia. Ahora, ojo, que cuando un tema ya está judicializado, también es un problema, porque ya se ha sometido la deuda a un tema judicial, a un juez, y ese juez es el que tiene que determinar. Entonces ahí lo que en todo caso se tendría que hacer es ver la forma también de apurar esos juicios para que salgan las sentencias y se defina si se debe o no se debe. Porque ahí está la deuda, ya está cuestionada. Entonces el Estado tampoco puede asumir un pago alegremente si es que un juez es el que tiene que determinarlo, ¿no es cierto? Quería cambiar un poquito y preguntarle sobre el censo experimental, el Cenagro que se está haciendo, que creo que es algo muy importante porque necesitamos ya saber, el Perú ha cambiado mucho en su mapa agrario en los últimos años. Claro, el señor ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, está muy interesado en el tema del censo agrario. Hoy día me comentaba una persona allegada a él que hace muchos años que cuando él no era ministro también estaba atrás del censo agrario, se quería hacer un censo agrario. Y obviamente el señor Alejandro Vilches, que es jefe del Jurado Nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, estamos embarcados en el tema del censo agrario, del Cenagro. Y es importante, es una aplicación de 113 millones para que se pueda concretar este tema. El día de hoy, en la mañana, hubo una reunión con la gente del INEI, con la gente de Agricultura, estuvo nuestro señor ministro y el jefe del INEI, estuvieron muchos periodistas que se encargan del tema agrario, muchos referentes, personas que conocen el tema agrario, para más o menos realizar una crítica constructiva sobre cómo va a ser esa planilla de preguntas para el censo. Se habían estipulado como 123 preguntas y es probable que esas preguntas aumenten porque no solamente se está tratando de utilizar ese instrumento para el tema estrictamente agrario, sino para otros temas de vivienda. El MIDIS también ha solicitado algunos temas que tienen que ver con inclusión social, etcétera. Y bueno, es para nosotros fundamental el tema del censo agrario porque nosotros, a partir de la información,
vamos a detectar los problemas de una manera más real, de una manera más cruda. Y desde esa información nosotros podríamos encontrar los problemas y soluciones, ¿no? Yo creo que es fundamental. La otra cosa muy importante que estamos también conversando antes del programa era el agua. ¿Qué se va a hacer con las perspectivas que nos está diciendo las Naciones Unidas y otros de que tenemos un problema muy serio, que nuestros glaciares tropicales, tenemos el 70 y pico, el 80 y pico % de los glaciares tropicales en el mundo y que se están desapareciendo? Fíjate, la FAO, hace poco tuvimos reunión con el jefe de la FAO, el representante de la FAO, y nos comentó de que el PBI del Perú puede reducirse en un 4% a corto plazo si es que nosotros no tomamos las previsiones del tema de los fenómenos climáticos, ¿no? Es fundamental el tomar las previsiones del caso. Eso se están evaluando, entiendo que se va a evaluar también intersectorialmente. Hemos tenido problemas coyunturales por el tema de los desastres que se han venido dando, ¿no es cierto? O sea, más que un tema previsorio, hemos tenido como nuevo gobierno que afrontar esos problemas. En el Ministerio de Cultura, bajo la jerarquía de la Secretaría General que yo dirijo, está una unidad que se llama la Unidad de Defensa Nacional. Pero la Unidad de Defensa Nacional lo que hace es acudir a varios lugares donde se han dado los desastres, hacer una evaluación técnica, capacitar a las personas indicadas y las autoridades competentes para que hagan unas fichas técnicas y se pueda a partir de ahí hacer una evaluación. Este tema en realidad lo deben manejar los gobiernos regionales, pero el Ministerio de Agricultura definitivamente no puede ser ajeno a este asunto, porque de todas maneras precisamente hace la evaluación y presta a sus técnicos para que solucione esos tipos de problemas. Pero de alguna manera, como hemos estado ocupados con el tema de los desastres naturales, el tema del cambio climático, que no solamente es a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, es una agenda pendiente que tenemos y que la vamos a tratar de concretar sí o sí y de manera intersectorial, ¿no? Claro, llámese con el Ministerio de Vivienda, llámese con el Ministerio del Ambiente, etcétera, etcétera. Yo una cosa de lo que le estaba diciendo es de que esto ya no es el día a día. Acá se van a necesitar hacer reservorios, se van a necesitar hacer grandes inversiones que probablemente no necesariamente tengan que ser el sector público, sino también el sector privado, si es que se puede cobrar por el agua de una manera transparente y de manera justa, debería estar involucrado, porque acá se va a necesitar agua para la población de la costa, para el agro, para todo. Programas en Agrorural, por ejemplo, para hacer más de 40 reservorios, si no me equivoco, en Cajamarca y en varios lugares del país, ¿no? Estamos trabajando en ese tema con mucho ahínco. Que lo que se nos viene ahora... ¿Pero el sector privado va a ser metido en eso o todavía no se está involucrando? Bueno, el sector privado se está involucrando, ¿no? Desde el momento que, por ejemplo, con el tema Conga, ¿no? Se está promoviendo la idea, digamos, no hay... La minería es parte del sector privado, pues, pero obviamente pueden haber otros sectores que podrían apoyar en ese tema. Es más, se pueden concesionar obras que tienen que ver con reservorios. Estoy seguro que muchos de los agricultores de Ica, por ejemplo, les interesaría mucho agarrar y invertir en algo que vaya a garantizar que el Valle de Ica no se quede sin agua. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y esa es una fortaleza que también tendríamos que aprovechar, ¿no es cierto? Que puede entrar el sector privado a apoyar con el tema del agua. Pero hay todavía ciertas restricciones, como estamos conversando, digamos, de la cultura, la legislación. Sí, la ley de recursos hídricos habla de la administración, ¿no? No propiamente de la privatización del agua, que es diferente, ¿no? ¿Y usted cree que es posible no hablar de privatización, digamos, hablar de inclusión de capital privado? Porque privatización es una palabra bien fuerte para... Es un tema muy espinoso, ¿no? Existen versiones encontradas que están a favor o en contra de la privatización del agua. Lo que sí te puedo decir es que, de todas maneras, tanto el sector privado como el sector público en estos momentos se tiene que unir para ver la forma de que el líquido de alimento no falte en nuestro país. Porque tenemos supuestamente 9 a 10 años hasta que esto se vuelva una emergencia. Y vamos a ser uno de los países más afectados en el mundo por el cambio climático. Según las Naciones Unidas, como le digo, somos supuestamente el que tiene el 70% de los glaciales tropicales, que son los que van a desaparecer. Claro. Supuestamente somos el más afectado. Y con esa economía pujante que ahora tenemos, sin agua eso podría ser un gran freno, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, de todas maneras, tratar de solucionar los problemas de emergencia de hoy, por hoy, como el tema del fenómeno del friaje que está a la vuelta de la esquina a partir del 15 de mayo, como te he comentado en el primer bloque del programa, pero obviamente también nosotros tenemos que ser provisores en algo que ya no es ni siquiera a corto plazo, sino es a largo plazo, sino es a mediano plazo, como el tema de que en algún momento a nuestro país le pueda faltar el agua, ¿no? Bueno, otra cosa también que estábamos tocando antes de sentarnos en la entrevista era otra amenaza que probablemente no la vemos venir, pero cuando viene nos puede arruinar todo el negocio, que son las plagas. Y usted me estaba contando de que ya están comenzando a tomárselo esto mucho más en serio. Bueno, ¿qué pasa? SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria,
ha tratado de controlar el problema, por ejemplo, de la mosca de la fruta, que era fundamental para preservar los cultivos y sobre todo para que esas frutas y hortalizas que van al extranjero sobre la agroexportación, no olvidemos que nosotros exportamos 4.500 millones de dólares al año en productos agrarios. Entonces es fundamental que esos productos obviamente vayan incólumes, que no tengan ningún problema de plagas. Al punto que incluso tenemos una brigada canina. Una pregunta. Una brigada canina que pueda detectar los olores de la fruta, que puedan venir ilegalmente en el equipaje de los pasajeros, claro, ¿no es cierto?, que vienen del extranjero, y también en cargamentos, ¿no? Tenemos 10 canes, en su mayoría son labradores y beagles, que tienen la capacidad de poder detectar 48 olores. El costo de cada uno es más o menos, 8.600 soles, y el tiempo de adiestramiento de estos animalitos es de 6 a 8 meses, y para poder detectar, determinar qué animal es proclive para que pueda realizar este servicio, lo que buscamos es que sean animales juguetones y amigables. Porque imagínate que traigas un can que, claro, sea hostil, obviamente. Entonces estos animales, tenemos ya 6 en el aeropuerto, vamos a poner 4 en el puesto Montalvo que está en Moquegua, estamos adiestrando otros animales más y esto ya se practica en otros países, pero somos los únicos, somos 5 países en el mundo que tiene brigada canina. Chile, por ejemplo, ya erradicó la mosca de la fruta. Nosotros hemos erradicado la mosca de la fruta en Moquegua, en Tacna, y en Lambayeque, en Piura, y en las zonas altoandinas también estamos en ese tema. Hemos liberado la mosca de la fruta prácticamente en todo el sur de Lima, de abajo, ¿no es cierto? Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y estos perritos existen, estas brigadas caninas existen solo en Chile, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en Perú. Una pregunta, el hecho de que estemos ahora y hay toda esta gran demanda por productos orgánicos, los productos orgánicos supongo pueden ser más susceptibles a plagas que otros productos. Por supuesto, por eso es que es importante el tema de las plagas, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos el primer país exportador de café orgánico en el mundo. Somos los 9º productores, los 8º exportadores. Y el 2010 ganamos un concurso del mejor café del mundo en Portland, ¿no es cierto?, el café Tunki de Puno, ¿no? Y hemos mandado hace poco 5 muestras para el mismo torneo. Yo acabo de estar en Miami y fue una cafetería muy chistosa que tenía como 6 o 8 diferentes tipos de cafés, y entre los 8 diferentes tipos de cafés el mejor era el jamaiquino, el segundo era el hawaiano y el venía en el colombiano y todo, pero el colombiano estaba cuarto. Sí, el colombiano estaba cuarto o quinto, así, o sea, el café de Hawái y el de Perú eran los número 2 y el jamaiquino el número, pero o sea, ya estamos comenzando a ser reconocidos de una manera... Por supuesto. Y a eso se suma el tema gastronómico también, ¿no es cierto?, que genera mayor demanda para nuestras exportaciones, porque son los insumos de la comida peruana, ¿no? Que también, dicho así, tienen que ser protegidos porque esos insumos también pues, son susceptibles a plagas y estas cosas también, supongo. Y por eso tenemos hasta una brigada canina en el SENASA, que es una oficina pública adscrita al Ministerio de Agricultura, ¿no?, que es la razón de ser de nuestro ministerio. Además, detrás de esos cultivos existen trabajadores, ¿no es cierto?, del agro, gente humilde, ¿no? Y parte de la inclusión social, que es la razón de ser del gobierno, es esa, apoyar a esa cadena productiva. No solamente estamos apoyando al agroexportador, que puede tener un gran estatus porque exporta miles de millones, ¿no es cierto?, sino a esos trabajadores. Porque si esa agroexportación se trunca por un problema de plagas, esos trabajadores se quedan sin trabajo. Bueno, señor Gariboto, muchas gracias por venir acá al programa. Gracias. Eso fue todo por Punto Económico. Muchas gracias.